A ver, imaginemos por un momento intentar proteger una casa de un huracán tremendo usando, pues solo unos listones de madera cruzados llenos de agujeros. Ostras, suena a locura absoluta. Totalmente. Porque claro, si viene una tormenta de ese calibre, lo lógico es, no sé, levantar un muro de hormigón armado, ¿verdad? Sí, sí, blindarse por completo. Eso es. Pero hoy vamos a ver por qué la psicología moderna, la biología e incluso la filosofía antigua coinciden en que construir ese muro de hormigón en la mente, para protegerse del mundo moderno, es, de hecho, lo peor que se puede hacer. Es que, fíjate, es un instinto de supervivencia muy básico. Si pensamos en cómo funciona el mundo hoy en día, nos despertamos, miramos una pantalla y ¡pum! Nos cae encima todo el peso de la información global. Ya. Exigencias, tragedias, las notificaciones constantes. Exacto. Es como vivir en una casa a la que literalmente le han arrancado las paredes. Estamos expuestos a todo. Y la reacción natural ante esa exposición tan brutal es, bueno, volvernos insensibles o cínicos. Construimos ese muro opaco para que simplemente no nos duela el mundo. Pero claro, el problema de ese muro es que si te encierras por completo en esa fortaleza, pues te quedas a oscuras. Te desconectas totalmente de la vida. Mm. Y dejas de sentir, claro. Justo. Y por eso, el material que tenemos para nuestra inversión profunda de hoy plantea una tercera vía que me parece fascinante. Hay una gracia central en estos textos que va a ser un poco nuestro faro durante todo el programa. A ver, recuérdamela. Dicen que el objetivo es crear, y cito textualmente, ventanas del alma que filtran la luz de la verdad, permitiendo observar el mundo exterior sin perder la conexión con el interior. Ventanas del alma que filtran la luz de la verdad, permitiendo observar el mundo exterior sin perder la conexión con el interior. Ventanas del alma que filtran la luz de la verdad. Qué maravilla de frase. Y además, la figura arquitectónica perfecta para representar esa idea de la que hablan las fuentes es la celosía. La típica celosía de los patios antiguos, ¿no? Esa misma. Esa estructura clásica de palitos de madera cruzados. Fíjate que la palabra viene del latín, de celus, que implica cuidar u ocultar con celo, con mimo. Vale, vamos a desgranar esto, porque ¿cómo una simple estructura de palitos cruzados puede ser la clave para recuperar la cordura mental? Pues porque su función es una maravilla de la ingeniería pasiva. O sea, divide un espacio sin aislarlo por completo. Deja pasar el aire fresco para que no te asfixies y la luz para que puedas ver, pero mantiene tu privacidad. Te permite observar sin que el mundo te devore. Ostras, me deja alucinado cómo usan algo tan físico, tan tangible, para explicar nuestra psicología. Porque los textos que manejamos hoy son una mezcla interesantísima. Sí, muy eclécticos. Muchísimo. Por un lado tenemos conceptos de anatomía y de energía súper profundos, y por otro, nos ilustran todo esto con un cuento infantil sobre un sabio llamado Nasruddin. Es que la premisa es brutal. Nos dicen que los seres humanos no solo necesitamos celosías en nuestras casas, sino que nuestra propia existencia está formada por capas y capas de celosías. Vale, pero antes de poder filtrar emociones o pensamientos, necesitamos una estructura donde apoyar todo eso. Claro, para que este sistema funcione y no nos volvamos locos con la sobreestimulación diaria, el filtro tiene que estar bien construido desde la base. Y la primera celosía de la que hablan es la más obvia, el cuerpo físico. Utilizan una imagen muy evocadora, comparando el cuerpo con una semilla. Ah, sí, la metáfora de la semilla y el fractal. Es buenísima. Sí, dicen que una semilla no se ve a sí misma como un árbol majestuoso todavía, pero ojo, ya contiene absolutamente toda la información fractal para serlo. Claro, el cuerpo es el escenario físico donde esas ideas abstractas se materializan. Es donde un pensamiento se convierte en un gesto, o, no sé, donde el amor se traduce físicamente en un abrazo. Eso es. Pero a ver, para que esa celosía biológica pueda filtrar la información del entorno adecuadamente, la madera tiene que estar en buen estado. No vale cualquier madera podrida, claro. Exacto, no es magia, es mantenimiento estructural puro y duro. El texto señala 4 vectores fundamentales para que esta base funcione, que son la nutrición, el movimiento, el sueño y la bioenergía celular. Ya, entiendo la teoría, pero en la práctica a veces a uno se le olvida cómo la biología afecta a la psicología, ¿sabes? Totalmente. Piensa, para quien nos escucha, seguro que le ha pasado. Un día en el que has dormido apenas 3 horas. Uf, un desastre. Tu filtro biológico colapsa por completo. Alguien te hace un comentario totalmente neutral en la oficina y saltas a la defensiva, pero a la mínima.
Claro, porque los agujeros de tu celosía se han roto y ese estímulo entra de golpe, sin filtrar. Justo. Ese mantenimiento de los 4 vectores es lo que construye el principio de resiliencia biológica. Vale, pero aquí es donde se pone muy interesante la cosa. Me surge una duda con la metáfora de la semilla. A ver, dime. Una semilla suele tener una cáscara durísima, casi impermeable, para poder sobrevivir bajo tierra. Si la resiliencia es esa cáscara dura, ¿no choca eso frontalmente con la idea de la celosía, que consiste precisamente en dejar pasar la luz y el aire? Es una buena pregunta. O sea, ¿no debería la resiliencia consistir en hacernos duros e impenetrables frente a los palos que nos da la vida? Pues mira, lo fascinante de esto es que esa es una de las grandes trampas del mundo moderno. Confundimos constantemente la fuerza con la rigidez. Ujú. En la naturaleza, un sistema biológico completamente cerrado e impermeable es, por definición, un sistema muerto. La resiliencia real no es un muro sólido. Las propias membranas de nuestras células, a nivel microscópico, son como pequeñas celosías. Ah, claro, porque dejan pasar cosas. Son selectivas, dejan entrar nutrientes y oxígeno y expulsan toxinas. El cuerpo es permeable, es agua que fluye. O sea que la salud no es estar blindado, sino tener una permeabilidad controlada. Exactamente. La semilla tiene una cáscara, sí, pero para que ese fractal de vida se desarrolle, la cáscara tiene que volverse permeable al agua en el momento justo. Si no, el árbol jamás nacerá. Y esta permeabilidad controlada nos lleva directamente a la segunda capa que mencionan los textos, la celosía energética. Vale, ahí es donde entran en juego esos canales invisibles que mencionan, ¿verdad? Hablan de 12 o 14 meridianos que, literalmente, respiran con el cosmos. Sí, suena muy poético. Suena precioso, pero puede parecer un poco esotérico si no se está familiarizado con estos términos. En total, funcionan como la instalación eléctrica de una casa. Como los cables por donde va la corriente. Eso es. Son las rendijas de nuestra celosía energética. Su función es tomar esa energía inmensa y a veces caótica del universo y filtrarla. Para que no nos fría los plomos, digamos. Justo, para que se convierta en una corriente manejable, en energía personal. Cada canal es una rendija donde esa energía universal se vuelve tuya. Vale, entonces tenemos la estructura de madera, que es el cuerpo físico. Tenemos la instalación eléctrica, que es esa red sutil fluyendo a través de los meridianos. Y claro, cuando esa energía enciende nuestro motor de acción interno, pasamos a la siguiente capa, la fuerza de voluntad y las emociones. El fuego interno, y es fascinante cómo describen la fuerza de voluntad aquí. No la pintan como una disciplina espartana rígida e inamovible, ¿sabe? Ya, Sino como una celosía de calor, de fuego. Es el motor del quiero, puedo y soy. fíjate que mientras preparaba el análisis y leía esta parte, se me ocurrió una analogía que creo que encaja perfecto con lo de no quemarnos con ese fuego. A ver, cuéntame. Pues imaginemos la fuerza de voluntad como el diafragma del objetivo de una cámara de fotos. Ostras, me gusta por dónde vas. Desarrolla eso un poco. A ver, si quieres captar una imagen y abres el diafragma máximo porque quieres que entre toda la luz de golpe, la foto sale quemada, blanca total. Claro, sobreexpuesta. Exacto. Pues ese es el caos del impulso sin control. Es cuando la celosía está demasiado abierta, nos dejamos llevar por cualquier deseo inmediato y nos consumimos por ese fuego. Ujú, totalmente. Pero por otro lado, si te paraliza el miedo a equivocarte y cierras el diafragma al mínimo, no entra nada de luz, la celosía está cerrada del todo. Y la foto sale completamente negra. Eso es la oscuridad, la parálisis por análisis, el miedo que nos bloquea y no nos deja actuar. Pues es una analogía brillantísima, la verdad, porque ajustarse a esa apertura media, tener la celosía bien calibrada, requiere un trabajo activo. Y esto plantea una pregunta importante, porque ¿qué ocurre cuando la luz que entra por ese diafragma fotográfico no es, digamos, un día soleado y tranquilo, sino una tormenta emocional enorme? Claro, ahí es donde la cosa se pone tensa y entra la tercera celosía, el cuerpo emocional. Los textos explican que las emociones son como rayos de luz que entran por nuestras rendijas. Sí, Y el objetivo de la celosía es que al filtrarse nos devuelvan claridad. Pero si nuestro diafragma está roto, somos víctimas de cualquier tormenta. Nos ahogamos. exacto. Y para evitar que la tormenta nos lleve por delante, los textos proponen 3 movimientos mecánicos de sanación emocional. ¿Vale? El primero es reconocer sin juzgar. Es esa capacidad de ver la emoción,
sin colgarle la etiqueta de buena o mala al instante. Lo cual, seamos sinceros, es tremendamente difícil. Muchísimo. Pongamos un ejemplo súper cotidiano. Imaginemos recibir un correo electrónico de un jefe o un cliente criticando injustamente nuestro trabajo. El instinto animal inmediato es que la ira te invada, ¿no? Claro. Juzgar la situación como una amenaza terrible y reaccionar. Y ese instinto de ataque inmediato significa que no hay celosía. La luz te ha cegado por completo. Por eso, el segundo movimiento es procesar con sabiduría. Darle espacio. Eso es. Mecánicamente, esto significa crear un espacio entre el estímulo y tu respuesta. Es, literal, respirar hondo, levantarte a por un vaso de agua y darle 10 o 15 segundos a esa ira para que fluya a través de las rendijas de madera sin romperlas. Aguantar esa pequeña incomodidad inicial sin saltar en piloto automático, vaya. Exactamente. Y el tercer movimiento es integrar con amor. Que entiendo que eso significa que, bueno, una vez que la ira ha pasado por el filtro y no has enviado ese correo incendiario de respuesta, te sientas y analizas qué te ha dolido exactamente. Claro. A lo mejor te das cuenta de que te ha molestado tanto porque en el fondo te sientes poco valorado en la empresa últimamente. Y al entenderlo, esa emoción deja de ser un ataque externo y se convierte en información útil para ti, para digerirlo y ser más entero. La integras. Como dicen los textos tan poéticamente, gracias a esta celosía emocional dejamos de huir despavoridos de la tormenta y aprendemos a danzar bajo la lluvia. Bailar bajo el chaparrón, claro. Pero, a ver, ¿qué pasa si fallamos en esa danza? Porque no somos monjes zen, no somos perfectos. Si nos tragamos la emoción sin procesarla, la presión interna, por algún lado tiene que salir. Y siempre la encuentra, generalmente agrietando la estructura que está justo por encima. Pasamos a la cuarta celosía, la celosía mental. Si no procesas el enfado de ese correo, la mente empieza a deformar la realidad por completo. Aparecen las famosas distorsiones cognitivas. ¿Las grietas en nuestra madera? Esas son el pensamiento catastrófico de me van a despedir seguro, los prejuicios, la comparación tóxica. Esas grietas hacen que la luz de la verdad, de la que hablábamos en la frase inicial, entre totalmente deformada. Ya veo. Metáfora genial. Dicen que la secuoya no crece intentando ser un roble. Qué bueno. Significa saber distinguir qué batallas son tuyas y cuáles te ha impuesto la sociedad o el entorno. En resumen, distinguir lo urgente de lo verdaderamente importante. Claro. El segundo pilar lo llaman la disciplina del pensamiento, si no recuerdo mal, y lo comparan con un ajedrez viviente. Eso es. Es pasar de ser una persona reactiva a una estratégica. Entender que en la vida real mover un solo peón afecta a todo el tablero. Y el tercer pilar para tapar esas grietas es la gestión de la incertidumbre. Desarrollar una inteligencia adaptativa y asumir que decir no sé es información valiosísima. Ese tercer pilar, lo de gestionar la incertidumbre, es crucial para mantener la madera flexible y que no se rompa. Vale, pues entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque aquí te voy a parar y voy a hacer de abogado del diablo. Venga, dale. Porque me cuesta ver cómo encaja esto de la incertidumbre en el mundo real en el que vivimos. Vivimos en una cultura, especialmente en el entorno laboral, que exige certezas absolutas y respuestas inmediatas. Cierto. Imagina estar en una reunión importante, te hacen una pregunta clave sobre el futuro de un proyecto y tú respondes, tan pancho, no lo sé, estoy gestionando mi incertidumbre. Ya, te echan a patadas. Claro, te van a mirar como si fueras un incompetente. Se percibe como una debilidad enorme. Es una objeción súper válida. Pero fíjate en la trampa que hay detrás. Esa exigencia social constante de tener respuestas inmediatas es la mayor fábrica de grietas mentales que existe hoy en día. Cuando la cultura corporativa te obliga a fingir que sabes algo que ignoras por completo, te genera una ansiedad brutal. O lo que es peor, te hace aferrarte a la primera respuesta superficial que te viene a la cabeza, creando dogmas y prejuicios. Claro, te obliga a construir ese muro de falsas certezas del que huíamos al principio. Exacto. La inteligencia adaptativa es el verdadero signo de madurez mental. No consiste en encogerse de hombros y decir, bueno, no sé y me rindo. Es un proceso activo. Es poder decir, a ver, todavía no tengo la respuesta exacta, pero tengo la celosía estructural para analizar los datos, filtrar el ruido y trazar una estrategia. Ostras, qué buen matiz. Asumir la incertidumbre requiere muchísima fuerza estructural para no quebrarse por una falsa rigidez ante la presión. Las respuestas instantáneas suelen ser pura reactividad. Las respuestas adaptativas son siempre estratégicas.
Me encanta. No lo sé todavía, pero tengo el filtro preparado para averiguarlo. Eso es. Vale, hasta ahora hemos construido y reparado nuestra casa interior. Tenemos esa semilla física y energética, la apertura controlada de la voluntad, la danza emocional y una mente sin grietas. Ujú. Pero claro, un solo panel enrejado en medio del campo no hace un hogar. Y aquí la inmersión da un salto enorme hacia el exterior, conectando al individuo con su entorno. Pasamos a la quinta celosía, la celosía social. El panal humano. Las fuentes son categóricas aquí. Dicen, literalmente, ningún ser humano sana en aislamiento. Claro, somos animales sociales. Nos comparan con hexágonos dentro de un gran panal. La idea es que el limpiar meticulosamente tu interior, sin transformar o prestar atención al entorno, es, dicen, como limpiar la casa mientras sigue lloviendo adentro. Es inútil. Y para explicar cómo funciona esta red social, las fuentes traen a colación conceptos antiguos como el yin y el yang, o los doshas de la medicina ayurvédica, Sí, sistemas milenarios. que básicamente nos dicen que el equilibrio biológico y social no consiste en que todas las partes sean idénticas. Todo lo contrario. Esos sistemas se basan en que diferentes fuerzas, que a veces parecen opuestas, se complementen. Hablan de la armonía en la diversidad. Imagina un arco iris. A ver, Cada frecuencia de luz, cada color, tiene un lugar distinto en el espectro. Pero solo sumando todas esas diferencias, todas esas frecuencias, se logra la luz blanca completa. y esto contrasta muchísimo, pero muchísimo, con las dinámicas modernas. Si pensamos en las redes sociales, o incluso, no sé, en grupos de WhatsApp familiares que a veces son un poco tóxicos. Uy, sí. Exactamente lo mismo que nosotros. Sí, sí. Queremos clones. Y aquí es donde el material introduce ese cuento de Nasruddin y los animalitos del que hablábamos antes, que ilustra este problema a la perfección. Es un cuento infantil en la forma, pero profundísimo en el fondo. El sabio Nasruddin está en el patio de su casa, tranquilo, detrás de su celosía. Y de pronto aparecen tres animales con perspectivas totalmente diferentes. Sí, primero asoma Triku, que es un pequeño triceratops, y mete sus 3 cuernos por los huecos de la madera desde la parte izquierda. Luego está Lupe, Es Lupe, una ardilla que se sube a lo alto de la madera para ver la plaza del pueblo desde arriba del todo. y finalmente, mi favorito, Pimón, un conejo que mira desde abajo y que tiene una epifanía maravillosa. Es genial esa parte. Se queda mirando la madera cruzada, reflexionando, y dice, ah, entonces esto es como cuando uno escucha mucho antes de hablar. Ostras, un conejo resumiendo la empatía comunitaria y la escucha activa en una frase. Es que Pimón entiende que los agujeros no están ahí solo para mirar hacia afuera, sino para recibir información sin interrumpir el flujo. Nasruddin les explica a los animales que las buenas personas son como esas celosías, que dejan pasar la luz de los demás. Y la resolución del cuento es clave, porque no se quedan cada uno quejándose en su rincón, sino que deciden construir entre todos una celosía comunitaria gigante en medio de la plaza. Y ahí está la magia real de la diversidad. Cada animal observa la plaza desde un ángulo distinto, y si lo llevamos a la arquitectura de los palitos de madera de la que hablábamos. Sí, Si obligáramos a todos los listones a ir exactamente en la misma dirección, paralelos unos a otros, pues no habría celosía. sería una valla aburrida. No habría cruce, no habría red, todo se vendría abajo con el viento. Necesitamos que los listones se crucen en ángulos distintos para sostenernos mutuamente. Esa es la base de un tejido social sano, una red que abraza diferentes perspectivas. Y esto nos sirve de puente perfecto para culminar con las dos últimas celosías, la sexta y la séptima, que abordan el yo esencial y la trascendencia. Y ojo, porque aquí el nivel de profundidad sube considerablemente. Ya lo creo. Si conectamos esto con el panorama general, el texto describe este yo esencial como una celosía heptacúbica viva. Que la primera vez que lees heptacúbica te suena a geometría de ciencia ficción, vamos. Totalmente, suena rarísimo, pero luego lo explican como un sistema de 7 dimensiones de la conciencia humana que funcionan engranadas, como un mecanismo. Vale. Estas 7 dimensiones son el mapa de ruta de la experiencia humana. Fíjate en el orden. Empieza con la conciencia, que es simplemente el despertar, el darse cuenta de que existes y de que hay un entorno a tu alrededor. Luego pasa a la atención,
que es dirigir la mirada intencionadamente hacia algo concreto, en lugar de mirar al vacío. Vale, y después llega la intención, que entiendo que sería plantar la semilla del propósito, seguido inmediatamente de la decisión, que es elegir el camino específico entre todas las opciones posibles. Exacto. Y claro, nada de esto sirve de nada sin la quinta dimensión, que es la acción, el movimiento real en el mundo físico del que hablábamos al principio. Pero el proceso no termina en la acción ciega. La sexta dimensión es la reflexión, que es mirar hacia atrás, evaluar si esa acción fue correcta, si los agujeros de tu celosía estaban bien calibrados ante esa situación. Para aprender, claro. Y todo este ciclo vital nos prepara para la séptima dimensión, la trascendencia. Es el punto más elevado. Es el momento de soltar el ego y dejar ir lo que ya ha cumplido su ciclo. Es como llegar a un umbral donde desaparecen los bordes, ¿no? Donde te das cuenta de que tú eres la celosía, sí, pero también eres parte del aire y de la luz que la atraviesa. Qué bonito. Y es que el texto insiste muchísimo en la conciencia sistémica a este nivel. Nos demuestra cómo entender que nuestros vínculos nos sanan o nos envenenan. Claro. Y cómo la verdadera curación, la que va más allá de lo puramente físico, se encuentra en el servicio a los demás y en la gratitud constante. Esa es la fuente de la trascendencia. Ostras, pues así cerramos el círculo. Hemos construido un mapa completo paso a paso, desde entender nuestro cuerpo como una semilla, como una biología permeable. Pasando por calibrar el fuego del diafragma de nuestra voluntad. Exacto. Hemos aprendido la mecánica de dar 10 segundos de espacio a nuestras tormentas emocionales para no ahogarnos y hemos reparado las grietas mentales asumiendo que el no sé, esa gestión de la incertidumbre, es una herramienta estratégica fundamental y no una debilidad. Eso es. Y todo para al final poder salir a la plaza del pueblo con la ardilla Lupe y el conejo Pimón a construir ese panal social, esa red comunitaria. Frente a un mundo moderno que a menudo parece una casa sin paredes, llena de ruido y caos por todas partes, el mensaje que sacamos hoy es de muchísimo alivio. Es muy esperanzador, ¿sí? No estamos condenados a vivir a la intemperie sufriendo cada pequeño estímulo, ni tampoco tenemos que construir muros de hormigón que nos aíslen en la oscuridad y el cinismo. Para nada. Podemos trabajar y cultivar nuestra propia celosía, ese filtro activo que, como decía nuestra frase guía al principio del programa, cuida nuestro mundo interior, mientras permite que la luz de la verdad nos siga nutriendo de forma controlada. Es, a fin de cuentas, una arquitectura vital, muy flexible y profundamente humana. Ha sido un viaje revelador. Y bueno, para despedir el espacio de hoy me gustaría dejar a la gente que nos acompaña con una última reflexión, algo para darle vueltas por su cuenta, que va un poco más allá de los textos. A ver. A lo largo de este análisis a fondo ha quedado clarísimo que nuestra celosía personal es la que filtra la luz de la realidad exterior para proteger nuestra mente. Sí, ha quedado claro. Pero pensemos en esto. ¿Qué ocurre cuando dos personas, con crianzas diferentes, traumas distintos y diseños de celosías completamente desiguales, intentan mirar exactamente el mismo evento, la misma luz? Buf. ¿Acaso están viendo verdades completamente distintas en el mundo exterior? ¿O simplemente están observando las diferentes sombras y formas que esa misma luz proyecta en el interior de cada uno? Es algo sin duda para tener en mente la próxima vez que debatamos acaloradamente intentando convencer a alguien de que nuestra luz es la única que existe. Sí.